En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Artículo tercero, el tercer mandamiento. Recuerda el día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado, de suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo nos invita a recorrerlos de la mano de los 505 números que dedica al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estemos estudiando hoy. Nos encontramos en el metro 512 de altura. Estamos también en el segundo apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 15 números al estudio del tema que tiene como título El Día del Señor. Hoy vamos a profundizar en el número 2181, en la continuación del tema La obligación dominical. Número 2181 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Por eso los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, a no ser que estén excusados por una razón seria. Por ejemplo, enfermedad, cuidado de niños pequeños, o dispensados por su pastor propio. Los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave. Es un número precioso este y muy iluminador que nos regala en la catequesis este número del catecismo. Y es interesante, queridos amigos, poner cuidado cómo comienza este número haciendo una afirmación de orden teológico. La Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Cuando el catecismo dice fundamenta, quiere decir echa los cimientos, pone las bases. Y al aplicar esto a la Eucaristía, lo que nos recuerda el catecismo es que la Eucaristía es el fundamento de la vida cristiana, que la Eucaristía es donde se resume todo el querigma, todo el mensaje fundamental de salvación que Cristo vino a traerle al hombre y que la Iglesia en 2000 años no ha dejado de predicar. Cristo se entregó por nosotros, por nuestros pecados y por nuestra salvación. Ese es el querigma. La Eucaristía es el fundamento de esto. Esto es muy importante porque ese mensaje sustancial está expresado en la Eucaristía. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esta es mi sangre que se derrama por el perdón de los pecados. Sin la Eucaristía no hay vida cristiana. Nos morimos de hambre espiritual. Por eso es tan importante recalcar nuevamente, no en que debo de ir a la misa el domingo, sino que
tengo el deber de ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. No es lo mismo con los diferentes carismas o movimientos que hay en la iglesia que no son necesariamente para todos, pero la Eucaristía sí, es para todos. El matrimonio no es para todos, el orden sacerdotal no es para todos, no a todos les da la oportunidad, la muerte de que llegue el sacerdote a darle la unción de los enfermos, no a todos. La Eucaristía sí, es para todos, es fundamental. Y quien no entienda esto, que la Eucaristía es fundamental en la vida cristiana, difícilmente entenderá por qué es que la Iglesia le da tanta importancia a la obligación de este precepto del día domingo. El grado de necesidad indispensable para un cristiano es su Eucaristía. Es Eucaristía, porque es que además en esa Eucaristía, en esa celebración del domingo, también nos empapamos de la palabra de Dios. Recordemos que la Santa Misa tiene dos partes solamente, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Se predica la palabra de Dios en la celebración eucarística. Como nos dice la Sagrada Escritura, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí se fundamentan estas dos partes de la celebración de la Santa Misa. Liturgia de la palabra, liturgia de la Eucaristía. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Algo, a lo mejor nunca habías escuchado esto. Es cierto también que en otros sacramentos también se predica la palabra de Dios, pero en la Eucaristía está implicada esta palabra muy especialmente, ¿no? En la Eucaristía vivimos inmersos en la palabra de Dios, aprendemos a familiarizarnos con ella cuando participamos de la Santa Misa. Es más, en la misma metodología de la liturgia, vamos recorriendo toda la Sagrada Escritura, ciclo A, ciclo B, ciclo C. La Iglesia ha hecho un esfuerzo pedagógico a través de los siglos para que la palabra de Dios sea expuesta de una manera ordenada en las celebraciones eucarísticas durante los 3 ciclos, es decir, durante los 3 años que se dedican, para que nos empapemos de ella, para que no simplemente hablamos de la Sagrada Escritura en la página donde sea y se lee y se predica lo que sea. No, hay una metodología, hay una pedagogía de educación para empaparse correctamente de la Sagrada Escritura, para que la predicación vaya teniendo, ¿no?, ese ir acompañando a Jesús en toda su predicación. Y aquí surge una pregunta, queridos amigos, ¿y cómo hacemos para vivir la palabra de Dios y la Eucaristía en nuestra vida cotidiana? La respuesta es que tenemos que mantenernos cerca de Cristo. Es una respuesta que usaba el Papa Benedicto XVI de una manera muy acertada. Mantenernos cerca de Cristo para recibir el soplo del Espíritu Santo. Qué cosa más bella, ¿no? Y eso se hace muy especialmente con la cercanía y la familiarización con la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es el autor principal de la Sagrada Escritura. Ahí lo vamos a escuchar. Leyendo la Sagrada Escritura, hablamos con el Espíritu Santo y Él habla con nosotros. Aprendemos
a pensar con sus criterios, no con los criterios de la carne. Aprendemos a ser luz, luz en el camino, según Dios. Quien se familiariza con la Sagrada Escritura, quien cada domingo aprende a hacer una lectura de los acontecimientos de su vida a la luz de la palabra de Dios, entonces está pasando por el jardín del Espíritu Santo, decía el Papa Benedicto XVI. Cuando vamos a misa, estamos en el jardín del Espíritu Santo, donde nos exponemos a que Él sople en nosotros. Y luego sellamos ese soplo, sellamos esa enseñanza, ese diálogo con la Eucaristía, con la comunión. En la Santa Misa aprendemos con las predicaciones de los domingos cómo la Sagrada Escritura nos va introduciendo para que la podamos entender, para que la podamos aplicar en nuestra vida. Por eso el compromiso tan grande que tienen los señores sacerdotes y los señores diáconos en preparar sus homilías, en preparar sus catequesis, porque las personas están en el jardín del Espíritu Santo, atentas a escuchar lo que Dios quiere decirles para aplicarlo en su vida. Y no se puede llegar ahí a decir la primera cosa que se me ocurra. Esto es muy importante. Darle la oportunidad al Espíritu Santo que me enseñe el criterio y la forma de ver las cosas según el Evangelio, para poderlas aplicar en todos los aspectos de mi vida. Esto es una lucha, hay una lucha muy grande en esto, porque para poder estar atentos tengo que estar dispuesto. Hay muchas cosas que me van a impedir estar dispuesto a escuchar lo que es fundamental en mi vida, que es lo que me quiere decir Jesús a través de la Sagrada Escritura en la celebración de la Santa Misa. Y ahí hay una lucha grande que tenemos que ir purificando nuestra imaginación, como lo hemos dicho en algunas catequesis, purificando nuestro ruido interno, nuestra bulla, haciendo una buena preparación desde que me levanto, cuando voy hacia la iglesia, cuando entro en el templo. Eso es fundamental, queridos amigos. Por eso, este número del Catecismo nos dice, la Sagrada Escritura es fundamento y también confirmación. Muy interesante porque precisamente el sacramento de la confirmación es el sacramento que da firmeza, que da seguridad a lo que ya estaba plantado desde el bautismo. Esa vida que ya teníamos en nosotros. El sacramento la corrobora, le da mayor firmeza, te hace soldado. Algo así ocurre con la Eucaristía. Se convierte como en una especie de confirmación que nos da la gracia para la perseverancia final. Por eso esta importancia de la participación en la misa el domingo. Ahí soy confirmado para la perseverancia final. El que comenzó en ti la buena obra, él mismo la llevará a término. Muy precioso esto, ¿no? Se suele decir que como el nacer es al crecer, así es el bautismo a la confirmación, y como el nacer es al alimentarse, el bautismo es a la Eucaristía. El maná que comieron los israelitas allá en el desierto es la Eucaristía que tú has comido el domingo.
y que vas a comer el próximo domingo. Muy bello, todo conectado. Por eso este número 2181 del Catecismo quiere recalcarlo. La Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Todo concluye ahí. Es interesante que volvamos y nos preguntemos, ¿cómo se vive esto entre nosotros, no? ¿Cómo vivo este domingo como fundamento y confirmación de toda la práctica cristiana de mi vida? Porque somos testigos de que la propuesta del mundo secular es minusvalorar la Santa Misa. Así es. Es el pensamiento que circula por ahí, por todas partes, en nuestras casas, ¿no? Cuando le dicen a uno, lo importante no es ir a misa. Eso no es lo importante. Lo importante es que seamos buenas personas. Óigame bien. Y se quedan con eso. Yo no voy a misa, pero soy buena gente. Yo no le hago mal a nadie. Y con ese pensamiento de tan buena gente, se le quita, se reduce la importancia de ir a misa. Y parece que se suple. No voy a misa, pero yo soy buena gente. Y es un pensamiento que se ha metido en lo más profundo de nuestras familias, en lo más profundo de nuestra sociedad, entre los propios cristianos. Pero es un pensamiento que es una tremendísima tentación del demonio. Aunque suene muy bonito eso de que yo soy muy buena gente, eso no te quita ni te exime de tu compromiso de alabar a Dios. La tentación del maligno es tremenda con este pensamiento de que no te preocupes, tú eres muy buena gente. El demonio trabaja muy bien con ese pensamiento. La tentación del demonio cuando te hace creer que eres muy buena gente y por eso no necesitas ir a misa, a cumplir tu compromiso dominical. La tentación es olvidar que lo sustancial de nuestra vida, que el hombre ha sido creado solamente para dar gloria a Dios y te lo hace cambiar con creerte tu buena gente. La razón de ser de la Santa Misa es el deber que tiene el hombre de dar gloria a Dios, de celebrar a Jesucristo. Y eso no se cambia porque yo soy buena gente. Uno no va a la Santa Misa únicamente por el provecho que obtengo para mí. No, voy a dar gloria a Dios. Yo no voy a recibir nada para mí. Yo voy a devolverle a Dios un poquito con mi alabanza de todos los dones que Él me ha dado. Por tanto, cuando alguien piensa que cuando va a misa le está haciendo un favor a Dios, olvídate, eso lo tienes que cambiar porque eso no es verdad. Dios no necesita de ti, de tus favores, ni de tu participación en la misa. Tú eres quien lo necesita de Él. Tú eres como criatura el que tiene que alabar a su Creador. Y la mejor manera de alabar al Creador, a nuestro Dios, cristiana católicamente, es cumpliendo el mandamiento del domingo. Porque eso me santifica. Porque eso me hace ser conforme a su voluntad. Porque eso me hace cumplir el tercer mandamiento de la ley de Dios que Dios mismo mandó a Moisés cumplir. En ese proceso de santificación de nuestra vida, el domingo
es para las cosas santas. Y entro en ese proceso de santificación. Cuando nosotros hacemos la petición del Padre nuestro, decimos, santificado sea tu nombre. ¿Dónde lo hago? El domingo. El domingo es para las cosas santas. El domingo es para volvernos glorificadores de Dios. Esto es muy hermoso, queridos amigos. Fíjense, otra cosa interesante de esa falacia, ¿no? De esa mentira del maligno. Lo importante no es ir o no ir a misa, sino que lo importante es que seamos buenas personas. Esa mentira, esa falacia de Satanás, es algo que está dicho y que lo dice la gente por ahí, ¿no? Y se creen muy valientes cuando dicen esto. Es más, se creen muy buenos cuando dicen esto, pero es dicho con mucha ingenuidad. ¿Eh? Es dicho con mucha ingenuidad. Sería como decir, lo importante no es ir a la clase, sino sacar buenas notas, buenas calificaciones. Pero para sacar buenas calificaciones es necesario ir a la clase, porque los maestros no solamente califican el, el resultado del examen, también califican tu puntualidad, tu participación, tu atención, tu respeto, tu trato con los demás, tu hacer las tareas, responder los exámenes. Todo eso es lo que se califica. Bueno, si los maestros son buenos maestros, ¿no? No solamente el conocimiento intelectual. Claro que es importante ir a la clase y claro que es importante sacar buenas notas. Nosotros, transformando esto a la vida espiritual, ¿es que acaso un hombre puede ser santo sin alimentarse de Jesucristo? El mundo protestante, hay mucha gente muy santa en el mundo protestante que sigue al Señor con gran amor, con gran devoción, pero les falta algo, les falta comérselo. Les falta alimentarse de Jesús real. Y por eso todo se queda solo en palabra, palabra, palabra y palabra. Hasta que se hartan de las palabras. Y tienen que estar buscando otro predicador, otro pastor, otro, porque ya nos hartamos de tanta palabra. Claro, no solo de la palabra vive el hombre, también del pan. Y no solo del pan vive el hombre, también de la palabra. Las dos cosas van juntas. Por eso, en el protestantismo, donde todo es solo palabra, solo escritura, algo falta, algo cojea. ¿Es que acaso podemos ser santos sin la gracia de Cristo? ¿Es que acaso podría yo llegar a cumplir su voluntad solamente por mi propio esfuerzo? Sin Él no soy nada. Porque es que es precisamente a eso lo que ha venido Jesús, a darme su gracia para que pueda cumplir su voluntad. Y esa gracia se recibe especialísimamente en la Eucaristía. Sin mí no podéis hacer nada. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tiene vida eterna. El que no, no la tiene. Por eso esta insistencia tan importante, hay veces como tan enfadosa de la Iglesia en recalcar una y otra vez este compromiso, esta necesidad, este deber para con Dios de asistir a misa los domingos y fiestas de guardar. Y además de eso, dar un paso más, no solo los domingos y fiestas de guardar, como hablábamos ayer, sino también
todos los días si es posible. Y además no solamente es que voy a misa, es que también me preparo para tomar la comunión con una buena confesión, una vez al año por lo menos, pero si no, cada domingo y fiesta de guardar. Y además, todos los días. ¡Qué cantidad de gracia! Qué ventaja la de los católicos sobre cualquier otra idea o ideología o secta o cosas de estas. Gracia, gracia y gracia. Fundamental, como dice este número del catecismo. Y tenemos que movernos hacia eso. Y tenemos que educar a nuestros niños hacia eso. Que quieran ir a la Eucaristía el domingo y que cuando vayan a la Eucaristía comulguen. Que no se coman el cuento de que son muy buenos niños y que ya por eso no tienen que ir a cumplir su compromiso dominical. Que no se coman el cuento las mamás que son muy buenas gentes y que por eso ya están eximidas de ir a misa el domingo. No, eso es mentira. Qué bueno que seas buena gente, pero eso no te exime. Cuidado con esta tentación. Una tentación terrible y muy sutil, porque está metida dentro de ese mundo de lo bueno, ¿no? De la bondad. Y nos podemos quedar ahí. Luego el catecismo da un paso más, ¿no? Yo sin Eucaristía no soy nada, nada. Y uno puede compararse. ¿Cómo soy yo con Cristo y cómo soy yo sin Cristo? Hay una gran diferencia entre eso. ¿Cómo soy yo cuando tomo la comunión y cómo soy yo cuando no tomo la comunión? Hay una gran diferencia. Sobre todo cuando rechazo tomar esa comunión por mi propia voluntad, porque no quiero. Somos dos personas diferentes, con Cristo y sin Cristo. Por tanto, mucho cuidado, queridos amigos, de voluntariamente rechazar el don de Dios. Cuidado con eso, de rechazar el don de Dios. Hay un pasaje del Evangelio donde Pedro le pregunta a Jesús, ¿y este qué? ¿No? Señalando a Juan, porque Jesús le señala como discípulo preferido, que había dicho Jesús que viviría más tiempo. Entonces Jesús le contesta a Pedro, tú sígueme. Si yo quiero que él se quede, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por tanto, el llamado de Jesús a cada uno de nosotros es así personal. Tú sígueme. Olvídate de todos los demás que están a tu alrededor que no quieren ir a la misa. Tú ve. Tú sígueme. Bueno, ¿y mi esposo qué? Tú sígueme. Bueno, ¿y mi esposa qué? Tú sígueme. Bueno, ¿y mis hijos qué no quieren? Tú sígueme. Si yo quiero que él se quede, ¿a ti qué? Tú sígueme. ¿Cuánto daño nos hacemos cuando para poder participar de la Sagrada, de la Santa Misa, todos los domingos siempre estoy pensando en todo lo que está a mi alrededor y comparándome con uno y con el otro y ahí tomo la decisión? No, entonces si ellos no van, yo tampoco. Te perdiste el don de Dios por estar mirando a los demás. Tú sígueme. Te perdiste el don de Dios por estar mirándote a ti misma y pensando que eres muy buena gente. Te olvidaste que Jesús te dijo, tú sígueme. Que te estoy esperando allá. El mismo Dios que sopló en el Génesis para dar la vida a todo lo que existe, está soplando sobre nosotros para volver a recrearnos en el don de la Eucaristía.
tú sígueme, te estoy esperando. Esto tan profundo, tan bonito. El catecismo lo sella aquí. Los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, a no ser que estén excusados por una razón seria. También la Iglesia como madre sabe nuestras situaciones, las conoce todas. Y fíjense cómo el mismo catecismo las dice, cuáles son. Por ejemplo, dice el catecismo, enfermedad. Si estoy enfermo gravemente, estoy eximido de ir a la Santa Misa. No estoy pecando, no estoy rechazando al Señor. Estoy enfermo, no me puedo mover, estoy en un hospital, por ejemplo. O estoy cuidando a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hermana, a esta persona enferma que no se puede descuidar un solo segundo. Y esto me está impidiendo poder ir a la Santa Misa el domingo. Hay una excusa concreta que el catecismo nos dice que exime a la persona de ir a su misa el domingo. También dice el cuidado de niños pequeños. Hay familias que están criando sus hijos y están bebecitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo qué sé. Si eso es inviable poder estar con todos esos niños pequeños en la Eucaristía, entonces la iglesia me exime por ese tiempo de crianza de esos niños. También dice, ¿no? El catecismo, o los que están dispensados por su pastor propio, los que han hablado con su párroco y le han expuesto el por qué. Y ese párroco con todo su criterio, con toda su cura de alma, va a eximir a esa persona, la va a dispensar por algún tiempo, bajo alguna circunstancia, bajo alguna situación. Y usted no se preocupe de los que los demás digan o piensen. Si su pastor, si su párroco le eximió, le dispensó, usted haga lo que su párroco le dice. Incluso dice el catecismo más fuerte todavía. Los que deliberadamente faltan a esta obligación, es decir, los que no están enfermos, los que no tienen que cuidar niños, los que ni siquiera nunca han hablado con su pastor, están obligados a ir a la misa y si no, cometen pecado grave. Por tanto, le respondemos a la que le hace la pregunta tan capciosa esta de todos los domingos. ¿Es pecado y me tengo que confesar si no voy a misa el domingo? Sí, porque no ir a misa el domingo. Si usted no está enfermo, si usted no está en cuidado de niños pequeños o si usted no está dispensado por su párroco, usted ha pecado gravemente. El catecismo habla claro. El hecho de que estemos insistiendo, queridos amigos, tanto en esto, en la importancia de la asistencia a la Santa Misa el domingo, es porque la Santa Misa es fundamental, es fundamento de nuestra vida cristiana. Cuando nos excluimos nosotros mismos deliberadamente de la Eucaristía por cualquier cosa, partido de fútbol, visita del compadre, cualquier cosa, estamos pecando gravemente. Así que si el compadre todos los domingos le da por ir a su casa y eso le impide ir a la Eucaristía, tiene que decirle a su compadre, compadre, usted me está haciendo pecar gravemente. Venga una hora más tarde. Porque es que todos los domingos, usted peca gravemente faltando a su Eucaristía por estar enredado en una visita y otra visita y otra visita. Ahí hay que corregir algo en la vida, hay que corregirlo.
Y cuando uno es capaz de corregir esto, ¿sí?, es importante que uno mire su vida para aprender a redefinir ese concepto de lo que es un pecado. Porque a veces tenemos nuestro concepto de pecado un poco como horizontal y nos quedamos con yo no mato, yo no robo, ¿sí?, yo no voy a misa, pero yo no le hago daño a nadie. Nos quedamos con ese concepto y volvemos a lo mismo. Es, con otras palabras, el demonio decirnos el mismo. Yo soy muy buena gente y por eso no voy a misa, no pasa nada. Aquí te lo cambian un poquito, ya le añaden otros mandamientos. Yo no mato, yo no robo, ese es el típico de todos, ¿no? Yo no voy a misa, pero yo no le hago daño a nadie. Ese es el típico de todo, ¿no? El pecado no solo es hacer daño al prójimo, el pecado también es rechazar el don de Dios. Así que ese de que yo no le hago daño a nadie, pues está muy bien, gracias a Dios no le haces daño a nadie, pero te falta una cosa, te falta no rechazar el don de Dios que te está esperando, que ese es un pecado. La sustancia del pecado es que el amor no es amado. Es la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo no le quitó nada a su padre. ¿Eh? No le quitó, pero sí rechazó el amor de su padre. No entendió que era un don estar en casa del padre. Es un desprecio que el hijo no haga aprecio de estar en la casa. Pero al mismo tiempo se afirma esto. La iglesia también dice que esa obligación de ir a la Santa Misa está excusada cuando hay una razón seria. Qué cosas, ¿no? Madre y maestra. Una razón seria. ¿Debería ir yo a misa en vez de quedarme cuidando a mi madre enferma gravemente? Pues no, no, esa tentación no hay que hacerle mucho caso. Estás eximido porque tu madre nadie se le puede quitar de lado porque está muy enferma. Y uno tiene que aprender a discernir con mucha delicadeza de conciencia estas razones serias de las que nos habla el catecismo para poder eximirnos de la Santa Eucaristía Dominical. Por ejemplo, cuando un cristiano tiene una razón que le impide ir a la Santa Misa, la mayor prueba es que sufre por no poder ir a la Santa Misa. Sufre. Y eso le da un deseo más de poder ya estar y superar lo que le esté impidiendo eh, seriamente para volver a su hábito de la Eucaristía. Otro, ¿no? Que si no puede asistir físicamente, se busca otras alternativas de vivir la Eucaristía. No puedo ir porque estoy cuidando a mi mamá gravemente enferma. Pues entonces agarro el teléfono y pongo el internet o escucho la misa por televisión o la escucho en la radio, pero no me la pierdo. De alguna manera estoy conectado. Es algo muy bonito. Son como esas personas que, ok, físicamente no puedo estar ahí, pero yo me las invento para no perderme del todo esta conexión con mi Eucaristía el domingo. Son razones, no son excusas.
Mientras que cuando alguien se está simplemente excusando y que en el fondo no tiene un verdadero interés ni deseo de ir a la Santa Misa, siempre está buscando alguna excusa que le justifique. Pero esas excusas, si no son serias, no te justifican. Por eso son simplemente excusas. Muy diferente al otro, que cuando ama su Eucaristía, pero excusadamente, con razones serias, no puede participar, se la busca. ¿Cómo estar ahí más o menos conectado? Por tanto, queridos amigos, en conclusión, no es serio, no es serio que una persona esté buscando excusas simplemente para faltar a la misa. No, no es serio. De otra, si tiene razones serias, es muy bueno que hable con su párroco para que escuche de él ese permiso, para que escuche de él esa, esa oportunidad, esa posibilidad de quedar eximido por esa razón seria de no poder participar el domingo y que no se haga enredos en su conciencia, ¿no? Quien puede ser dispensado por su propio pastor está escuchando y obedeciendo a la iglesia. Y siempre, siempre el que obedece no se equivoca. Es un buen momento de discernimiento para vivir con tranquilidad tu compromiso con Dios del domingo. El que no, tenga mucho cuidado porque está pecando gravemente. Está dañando su conciencia, inventándose cuentos y mentiras para no cumplir el tercer mandamiento de la ley de Dios, que para los católicos es vivir, asistir, participar, celebrar la misa el domingo.